Hola, ¿qué tal? Estamos en este momento con el artista Alberto Romero para conocer un poco de su historia. Y en este momento ya iniciando un poco para conocer más de la vida de este artista que está en esta tarde pues dando a conocer un poco de su talento en estas esculturas. Alberto, ¿cómo nace ese don artístico? ¿Cómo te das cuenta que tienes ese don? Bueno, pues efectivamente, mi nombre es Alberto Romero, soy de aquí de Toledo, nacido en Toledo, y bueno, yo desde muy pequeño pues tenía una gran facilidad práctica del dibujo, de la pintura, y fueron mis padres con 14, 15 años cuando vieron esa virtud que yo tenía y realmente fueron los que me animaron y me estimularon para que realmente me dedicase a la formación y a los estudios de las artes, sino que no era un alumno destacado en las notas académicas, en muchas asignaturas, pero sí que sacaba sobresalientes, notables, siempre en dibujo o en cualquier asignatura dedicada o relacionada con las artes. ¿Y cuándo fue ese momento? ¿Cómo fue ese día en el que tu padre o tu madre te dijo, bueno, eres bueno para esto? Bueno, pues ellos realmente se dieron cuenta de mi facilidad manipulativa y fueron los que realmente me estimularon o me animaron para que fuese así. Es decir, y la verdad es que como hijo les hice caso, fui muy obediente, inicié los estudios artísticos en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo, con la especialidad, luego conseguí y tuve la especialidad de vaciado escultórico, de talla en piedra, de talla en madera, es decir, que mis estudios académicos son relacionados con la escultura, y lo que a mí sí que me estimuló muchísimo fue en el inicio de estos estudios que obtuve varios premios nacionales de pintura y de escultura, y eso realmente dentro y formándote, tener un premio nacional de escultura y de pintura que tuve, pues es lo que realmente me animó para dedicarme al arte. ¿A qué edad recibiste estos premios? Con 19, 20 años. Fue como ese impulso para Es decir, que esos 2, 3 premios que tuve, tanto nacionales como regionales, fueron lo que a mí me estimularon, me llenaron y me animaron para dedicarme plenamente al arte. y en ese entonces decidiste que pintar escultura, ¿cómo fue? Bueno, yo lógicamente me dediqué, como te he comentado, y mis estudios eran de escultura y me dedicaba plenamente a la escultura. Lógicamente todo escultor tiene que saber dibujar, tiene que saber pintar, porque al final los propios bocetos que se hacen para una escultura en 3 dimensiones hay que hacer siempre bocetos previos de dibujo, ¿no? Entonces me dediqué plenamente a la escultura en bronce y bueno, y luego lógicamente como escultor he ido trabajando y desarrollando la pintura y sobre todo una pintura que me la han llamado escultopinturas, es decir, son obras de pared con mucho relieve, con mucha textura, muy matéricas, muy orgánicas, llena de infinidad de materiales. ¿Cuánto tiempo tardas en realizar estos trabajos? Bueno, depende de los tamaños de las obras, pues hay obras de pequeño formato, de mediano y de gran formato, pero suelo llevar varias piezas a la vez debido a ese proceso de prensado, de secado, de atornillado, de encolado, y entonces para no paralizarme en la ejecución lo que hago es realmente llevo varias piezas a la vez, pero tardo 2, 3 meses. ¿Cómo surgen las ideas para realizar este tipo de trabajos? Bueno, yo como artista toledano, español, estoy especializado desde hace más de 20 años me apasiona la historia. Mis padres, él era médico y nos inculcó mucho y nos formó mucho en la historia de España, y mi madre, como madre de 7 hijos y que le encanta el arte, ella es una artista amateur, pues yo creo que cogí de ambos esas facetas y me he dedicado desde hace más de 20 años a plasmar pictóricamente los personajes más importantes de la historia de España, y he hecho grandes proyectos, homenajes efemérides dedicados a la duquesa de Alba. La duquesa de Alba en vida me concedió el permiso legal de utilización de su imagen, la pinté 89 cuadros y ella siempre o sus hijos me inauguraban los proyectos artísticos por España. Luego hice otro proyecto en París, en el Louvre, dedicado a reinas y princesas españolas de 1200 a 1600. Hice otro proyecto dedicado a Cervantes, otro proyecto dedicado
a los personajes del siglo de oro español, que fue el siglo de mayor esplendor de la historia de España. Luego hice otro proyecto muy bonito, México y España unidas por sangre y cultura, que presenté en Ciudad de México y recorrí varios lugares de Ciudad de México. El año pasado estuve en Beijing, como seleccionado por el gobierno chino con un cuadro de Carlos I de España. Bueno, y ahora estamos aquí en el Centro Cultural de San Marcos, en Toledo, presentando un proyecto dedicado al rey Alfonso X el Sabio, que como sabéis, este año se celebra el 8º centenario de su nacimiento, que nació en la ciudad, en Toledo. ¿Qué significa para Alberto cuando ve sus cuadros, sus esculturas en exposición? ¿Qué sentimiento? Bueno, pues el sentimiento que tengo es de no abandonarlas, porque al final son como hijos míos, ¿no? No consiste en hacer obras, piezas, pinturas, exponerlas, venderlas o no venderlas. En mi caso, y siempre digo que la ciudadanía, la gente que viene a ver mis exposiciones, la suerte que tiene es que ve al artista junto con las obras, como tú hoy tienes la oportunidad de sentir y de ver, ¿no? Es decir, yo podía estar en casa siguiendo trabajando o paseando, y no, me encanta durante mis exposiciones que he hecho en España o fuera de España, siempre me ha gustado estar en los espacios expositivos, ¿no? Pues me llena una gran satisfacción, porque al final son creaciones tuyas como hijos, y lógicamente con muchísima pena vivo del arte, ¿no? Porque tengo mi propia familia, ¿no? Pero con muchísima pena cuando me desprendo de alguna de las piezas, porque al final son como parte de mi interior, pero al final creo que los lugares que la adquieren, tanto museos como colecciones o como particulares, al final están en sitios muy bonitos, muy agradables, que me llena de gran satisfacción. Finalmente, el arte, la cultura seguirá viviendo y demostrando pues que es una gran fuente de empleo también. Muchas personas pueden dedicarse a esto si se lo proponen. Bueno, yo creo que el arte, la cultura, la historia son uno de los pilares más importantes del ser humano, y más hoy en día, cuando los tiempos son muy convulsos en muchos factores a nivel internacional. Creo que el humano nos debemos de apoyar, ¿no?, en uno de los valores principales del ser humano, que es la cultura, la formación, la música, las artes plásticas, el teatro, la pintura y la escultura. Y lógicamente desde aquí animo a todos los jóvenes que inician. Ayer mismo tuve a 150 escolares de aquí, de colegios de la ciudad, donde les exponía, les hablaba de historia, les hablaba de arte y les hablaba del sacrificio al trabajo, de la constancia y de lo que cuesta hacer una exposición, que esta exposición que tenemos aquí, pues he estado 4 años intensamente trabajando, es decir, ver el resultado de un trabajo que lleva tiempo y que, como todo, tiene un sacrificio. Bien, muchas gracias, Alberto Romero, artista toledano.